Buenas tardes, bienvenidos al viaje virtual. Yo soy Musafar, guía de Uzbekistán y trabajo para Eternautas. Y el destino que vamos a conocer hoy es la ciudad de Bukhara. Y Bukhara es una de las ciudades más importantes de toda la historia. Es una ciudad que en 1997 se celebró su aniversario de 2500 años. Pero según las fuentes de los siglos 9-10, esta ciudad debería tener unos 3500 años. Ciudad de Bukhara siempre era uno de los puntos más importantes de la gran ruta de la seda, por ser un oasis, porque a 300 kilómetros no había nada y cualquier caravana sí o sí debería pasar por esa ciudad. A lo mejor llegar a esa ciudad, porque sabemos que no había sentido de hacer toda la ruta de un punto para el otro, que son mínimo de 12.000 kilómetros, y esta ciudad por estar en el centro, por ser la ciudad tan importante y céntrica, por ser el oasis y no tener nada a 300 kilómetros, cualquier caravana sí o sí tenía que pasar o exactamente llegar a esta ciudad para hacer el intercambio no solamente de mercancías, igual de culturas, tradiciones y de religiones. Así que la ciudad de Bukhara siempre se floreció, se desarrolló tanto por la misma razón, sobre todo para tener el control sobre la gran ruta de la seda. Es la ciudad más conquistada y más invadida de toda la historia humana. Por la misma razón es una ciudad que tenía más nombres en toda la historia humana. Es una ciudad donde se puede hacer excavaciones arqueológicas y llegar a unos 20 metros de profundidad y todavía encontrar los restos de la ciudad. Así es la ciudad de Bukhara. Siempre era la cuna de civilización, siempre era el centro religioso en su tiempo, y de solásticos y del islámico. Y hoy día sigue siendo un centro islámico, porque otro nombre de la ciudad de Bukhara es la cúpula del Islam. Por la misma razón siempre hay que conocer a esta ciudad, por ser una ciudad tan importante, también patrimonio de la humanidad, herencia mundial de UNESCO. Así que empezamos el recorrido, y lo primero lo que vamos a conocer, lo que tengo yo ahí en la espalda, el mausoleo de Samánidas. Estamos hablando de una obra del siglo 9-10, que está conservada hasta ahora sin reconstrucciones. Y por la misma razón lo consideran como la más antigua. Algunas restauraciones sí que fueron organizadas, pero de las reconstrucciones nada de nada. El otro nombre del mausoleo es la perla de Asia Central, y es lo primero que vamos a conocer a esta ciudad. Y así que vamos recorriendo el viaje, un viaje virtual como lo hemos hecho con Kiva. Así que bueno, ya ¿están preparados a descubrir a todas las maravillas de la ciudad de Bukhara para conocer mejor a Uzbekistán? Perfecto. Entonces, empezamos. A esas horas, el mausoleo de los Samánidas tiene una luz y el reflejo especial. Fue construido por Ismail Samani, el fundador del imperio de Samánidas, que gobernaron en el imperio de Bukhara en los siglos 9-10, que de origen eran de las zonas de Persia. La construcción vemos que se compone de un cubo y de una cúpula. La cúpula es el símbolo del cielo y el cubo es el símbolo de la tierra. El mausoleo tiene 4 lados que son iguales, pero sí que hay una puerta por donde también se puede acceder. Lo bonito del mausoleo y lo que impresiona es mampostería de ladrillo
cosido, 17 estilos. Por la misma razón se parece que esté tallado, trabajado sobre la madera, pero no, que es completamente de ladrillo cocido. Aquí al final fueron enterrados el mismo Ismail Samani, su padre y el nieto. Hablando de este Ismail Samani, al principio dicen que el rey tan generoso al principio no sabía qué hacer, repartir todo su dinero entre su población o construir un mausoleo para enterrar a su padre. En aquel momento le aconsejaron repartirlo, él les hizo caso. Pero algún tiempo después, su pueblo le devolvieron todo. Encima participaron en las obras. En aquella época construyeron muchísimas construcciones de este estilo. Y hoy día es lo único que está conservado. Del siglo IX. El mausoleo se llama el mausoleo de Ismail Samani. Es una de las mejores épocas de la ciudad de Bukhara. Hoy día la ciudad de Bukhara tiene 335.000 habitantes. Pero según las fuentes de aquella época, dicen que la ciudad de Bukhara tenía más habitantes que hoy día. Es increíble, ¿verdad? Para que vean bien este mausoleo. Claro que esas cámaras no son capaces de transmitir esa belleza, pero es simplemente para que hagan la idea lo que pueden encontrar aquí en la ciudad de Bukhara. Y claro que es una de las cosas más importantes que hay que visitar y conocer. El mausoleo de las Samánidas del siglo IX. Está en el centro del parque. El parque en su tiempo era el cementerio, porque todo el mundo quería estar enterrado al lado del rey generoso. Pero en 1934 el cementerio fue convertido en un parque de atracciones, a donde también vienen familias con los niños a jugar. Por la misma razón, tiene los árboles, limpiaron el cementerio de las tumbas. Lo único que está conservado es el mausoleo de las Samánidas, y por otro lado del parque también se encuentra otro mausoleo, el mausoleo de Chashmayub, de Manantial de Job. Y en el Manantial de Job se encuentra el Museo de Agua, y porque hay necesidad de tener este museo, claro, por la sequía de Mar de Aral. Seguro que a muchos les suena Mar de Aral, porque los últimos años están hablando mucho sobre la sequía de Mar de Aral. Es una gran catástrofe ecológica, todo gracias a la época soviética, a los rusos, que desperdiciaron agua de los dos ríos más importantes de Asia Central, que es Amudarya y Sirdarya. Algún momento los ríos no se desembocaban a Mar de Aral, porque en aquel momento no solamente ciudades, pueblos, hasta los desiertos enteros fueron convertidos en los campos de algodón, así que desviaban agua de los ríos hacia los campos de algodón con una irrigación mal montada, porque más del 90% de agua no llegaba a sitios necesarios, así que nos dejaron el mar medio, casi seco, es decir, porque desapareció un nuevo desierto que se llama el desierto de Aral, y algunos dicen que Uzbekistán tiene las playas más grandes del mundo. Me refiero a aquel mausoleo que se ve ahí en el fondo, así que algunos en plan de broma dicen que así que Uzbekistán tiene las playas más grandes del mundo, porque al final son más de 200 kilómetros de la playa.
El origen del mausoleo y sobre todo su nombre está relacionado con profeta Job de Biblia, de la paz, que en su tiempo, cuando en la ciudad de Bujará hacía muchísimo calor, todo el mundo estaba muriendo de la sed, dice que él se acercó, tocó con su báculo la tierra, apareció agua, un manantial, y más tarde construyeron a esta obra para poder conservarlo mejor, que dentro todavía tiene ese manantial con una agua bendita, sagrada, y algunos dicen que es curativa. Así que sobre Mar de Aral solemos hablar dentro del mausoleo, pero a esas horas está cerrado. Y vamos a continuar con el recorrido a conocer la ciudad Bujará. Por ser una ciudad islámica, además la mayoría de la población son los musulmanes. En Uzbekistán se encuentran muchísimas mezquitas, sobre todo aquí en la ciudad de Bujará. Bueno, como estoy hablando también sobre la religión, quería comentaros igual que es un país laico. Aquí está prohibido poner la burka y los hombres no tienen el costumbre de llevar la barba. Escuelas, colegios, universidades son mixtas. Aquí vemos a un minarete. Ya sabemos que los minaretes en general en la historia se servían para llamar a la oración. Más tarde igual voy a contarles sobre el origen de estas construcciones también, porque aquí tenemos otra belleza, la mezquita del siglo XVIII, la mezquita que se llama Bola House. Hoy día es la mezquita principal del casco antiguo, que se compone de estas columnas. Los techos están pintados sobre la madera. Y el nombre de la mezquita significa al lado del estanque, porque justo a frente de la mezquita se encuentra un estanque, sobre todo para que las columnas se reflejen sobre el estanque. De ahí viene el nombre de la mezquita, al lado del estanque. Y otros le llaman la mezquita de 40 columnas por las 20 columnas que se reflejan sobre el estanque. La mezquita Bola House. Ahora vamos a pasar por otro lado de ese mismo estanque para ver, si las columnas de verdad se reflejan. Esos los muros tan altos que son del palacio, del arco, de los reyes de Bujará. Origen de la construcción es el siglo IV antes de Cristo. Es decir, desde aquellas épocas los reyes de Bujará siempre vivían en este palacio, que se compone de 4 hectáreas. En su tiempo vivían unos 3000 personas. La provincia de Bujará es una ciudad en general muy monumental, que están registrados 997 construcciones arquitectónicas y la mayoría de ellos se encuentran en el centro del casco antiguo, que vamos a descubrir más tarde.
A finales del siglo XIX, Bukhara ya se quedó como el protectorado de los rusos de Zar, y en 1920 el imperio fue tomado por los soviéticos, por los rusos. En aquella época el símbolo del poder de los reyes de Bukhara fue destruido y bombardeado, casi 90% de la construcción. Lo que impresiona del palacio, claro que son estas murallas, bien altas. En general, la mayoría de las construcciones de la ciudad de Bukhara es de este estilo, son de este color, que lo llamamos color del desierto, por ser de ladrillo cocido. Esta misma la plaza también la llamamos la plaza de Registán. Seguro que les suena esta palabra. Bueno, los que han conocido a India, ahí hay plazas de Rajasthan, que es la plaza de los reyes. Este es Regi, que significa arena. Era la plaza de arena, era la plaza principal, la plaza mayor, donde organizaban, montaban los mercados principales, toda clase de las manifestaciones o las celebraciones de ejecutar, de cortar las cabezas. Y en el fondo es el centro del casco antiguo, el minarete con la cúpula. Minarete de 46 metros de altura. Es lo que vamos a conocer ahora. Mientras caminamos hacia el minarete de 46 metros de altura, también quiero que vean esas imágenes, toda clase de heladerías, restaurantes. La ciudad está llena de los hoteles. Es una ciudad que está preparado bien, digamos, para el turismo. También hay mucha paz y seguridad. Vemos siempre las madres, las familias están con los niños. 40% de la población son menores de edad, de casi 80% de la población son jóvenes. Es decir, es un país muy joven. Tenemos guarderías, jardines de infancias, escuelas primarias, secundarias, institutos, universidades. En la historia igual, esa ciudad era también un centro cultural de donde salieron grandes científicos. Uno de ellos, Imam al-Bukhari, que lo consideran como la segunda persona más importante después del profeta de Mahoma, por su libro sobre los dichos del profeta de Mahoma. Y también de esta misma ciudad era Avicena. Es el médico tan importante, él también era de la ciudad de Bukhara. Además, casi 70% de todos los teólogos del mundo eran de la ciudad de Bukhara. Por la misma razón le llamamos Noble Bukhara, Santa Bukhara, por ser una ciudad sagrada. Y hoy día en Ciudad de Bukhara hay un recorrido de 7 santos o la visita de 3 complejos, casi tiene el mismo valor. Lo consideran casi igual como hacer peregrinación a la Meca. Así es Bukhara. Ya nos queda poco hacia el minarete de 46 metros de altura, que lo conocemos como el minarete grande. Bueno, este ya es el centro del casco antiguo. Ciudad de Bukhara en su tiempo tenía sus murallas y 12 puertas, de las que ya no queda nada, pero el casco antiguo sí que está bien conservado hasta ahora, que es fácil
de recorrerlo de un punto para el otro. Por todos lados se ven las cúpulas de color azul celeste, a veces son del verde, porque para los musulmanes el paraíso es de color verde y azul. Además, las cúpulas siempre las consideramos como el símbolo del cielo. Es una de las razones de revestirlo con esos colores. Así que aquí tenemos esa plaza tan famosa que se llama Poicalón, que se traduce como a los pies del grande. Y como el grande, claro que aquí se refiere a este famoso minarete. ¿Y por qué el minarete es tan famoso? Porque es una construcción que está conservada hasta ahora, desde el siglo XII, efectivamente desde el siglo XII, con sus 46 metros de altura. Lo que impresionante, como una construcción de estas alturas puede llegar hasta hoy día sin ninguna reconstrucciones, porque es una zona sísmica. Además es la ciudad más conquistada y más invadida de toda la historia humana. La plaza Poicalón, como vemos, que se compone de la mezquita y del minarete que está al lado y al frente de la madrasa, que se llama Miri Arab, y hoy día es una madrasa actual, donde todavía los chicos vienen a estudiar. Una construcción del siglo XVI. En total en Uzbekistán, aunque hay miles de esta clase de las construcciones, están en uso solo 10, 8 para los chicos, 2 para las chicas. ¿Y qué necesidad hay para el objetivo de dar el estudio a las chicas? Porque ellas al terminar los estudios en las madrasas pueden presentarse en la universidad islámica y después tener el título en algún sentido de ser el imam. Es decir, en Uzbekistán hay mezquitas para las mujeres, y además en Uzbekistán hay mujeres imanes, en algún sentido podemos decírselo así. ¿Por qué? Porque a veces hay unos rituales, ceremonias donde solo participan las mujeres y se le llevan una persona que está mejor preparado, es mejor todavía. Y hablando de este minarete y de la palabra del minarete, el origen de la construcción relacionan con la cultura de los zoroástricos. Dice que en su tiempo era una construcción solo de 1 metro de altura, es antes de la llegada de los árabes hasta el siglo VIII, y que en esta central teníamos a los minaretes de 1 metro de altura con un fuego. Por la misma razón, minarete, palabra de minarete significa el sitio donde haya la luz. Llegaron árabes, aprovecharon de la construcción para llamar a sus mezquitas a la hora del rezo, y cada vez querían tenerlo más alto, más alto, más alto, y llegaron a esa perfección. Un minarete de 46 metros de altura. Además, por tener esa altura y por ser el minarete de la ciudad de Bukhara, el minarete en la historia era el faro del desierto. Se acercaban a este minarete y caravanas llegaban a la ciudad de Bukhara. Era el punto de vigilancia para controlar todas las fronteras y la paz en la ciudad. Además, el minarete tiene una mala fama. En su tiempo era el punto del castigo, de donde tiraban a las personas, es decir, había una clase del castigo que a través de aquel puente que está comunicado con la mezquita, subían sobre el minarete, que acaban de poner las luces. Todos los monumentos de Uzbekistán por la noche están iluminados. Tiene 105 escalones de la escalera de caracol, subían a la parte de arriba que tiene ahora luces, y desde ahí les metían en un saco
y con el saco tiraban hacia abajo. Esa clase del castigo fue prohibido finales del siglo XIX con la llegada de los rusos de zar. Minarete del siglo XII y de 46 metros de altura, fue construido por el orden del rey Arslan Khan. Y vamos entrando ahora nosotros hacia esta mezquita porque es una obra también muy importante, lo que se puede visitar en Uzbekistán, una mezquita que lo consideran como la séptima mezquita más grande del mundo entre las mezquitas que está en uso. Es que esta mezquita tiene capacidad para 12.000 personas. Siglo XV-XVI. Vemos esas bóvedas y ya estamos al patio. En las mezquitas, a las mezquitas uzbecas sí que dejan pasar, solo con una condición: simplemente hay que quitar siempre los zapatos porque dentro tiene alfombras, con el objetivo para no ensuciarlas, porque primero lavarlas o no tiene a lo mejor otra por cambiarlas. Así que, como esta mezquita no tiene alfombras, no hace falta quitar los zapatos. Siempre con las cúpulas, por ser la mezquita principal con media luna. En el centro con un árbol que tiene 288 pilares y tantas bóvedas. Para los musulmanes hay 2 días más importantes del año que están relacionados con el mes de Ramadán y con el día de sacrificar el cordero. El famosísimo minarete, y en el centro de la mezquita se encuentra esta clase del mausoleo. Está relacionado con el siglo XII, siglo XIII, es decir, es la época cuando Genghis Khan arrasó a toda la ciudad y mató a todos los niños. Y más tarde, en el siglo XV, cuando decidieron construir o reconstruir esa mezquita, hicieron en algún sentido el mausoleo como al honor de aquellos niños. Y en el fondo de la mezquita vemos de nuevo el mihrab. Ya saben que es la dirección hacia la Meca. En el vídeo anterior hemos hablado sobre esta puerta entre la vida real y la vida virtual. Es la parte principal de la mezquita. Además, de aquí tenemos una vista panorámica. Tiene mucho encanto esta mezquita. Y aquí hay una parte original de aquellas épocas. Es que por el aniversario en 1997 lo revistieron de la cal, así quedaron todas las pilares de color blanco, pero la mezquita original era solo de ladrillo cocido. Y sabemos que se compone de 288 bóvedas y una no se parecía a la otra por su estilo del revestimiento. La mezquita que se llama mezquita Kalon, que significa grande. Minarete que se ve también se llama grande. Y la madrasa que se encuentra
en la misma plaza se llama Miri Arab, que significa el mundo árabe. Así que el minarete el siglo XII, mezquita y madrasa, siglos XV y XVI. Y en el centro se encuentra un árbol de morera. Árbol de morera siempre relacionan también con seda, porque al final Uzbekistán era el centro de la gran ruta de la seda. Y en Bukhara, por ejemplo, la artesanía es de mucha variedad, es la influencia de la gran ruta de la seda, que aquí del recuerdo pueden llevar toda clase de artesanías que es muy variada. Bien, vamos a seguir con el recorrido. Todavía nos faltan para conocer unas construcciones, monumentos muy interesantes. La puerta de la mezquita. Y nada más al salir encontramos a esta belleza que es de la fachada de una madrasa del siglo XVI que se llama Miri Arab. Que se encuentra en la misma plaza del minarete famoso. Y muchos niños por todos lados de la ciudad. Todo el mundo está en la calle disfrutando del atardecer. Y lo que tenemos por aquí es la cúpula comercial. Bukhara, por ser el centro de la gran ruta de la seda, aquí igual hay muchas construcciones que están relacionadas con el comercio. Entre ellas lo que se visitan son 3 cúpulas comerciales. Por ejemplo, esta cúpula del siglo XVI se llama Toki Zargaron. En su tiempo era la cúpula de los joyeros. Entre los locales también lo llaman Shahristán, como el centro de la ciudad, porque desde el centro de esta construcción es al estilo del Chorsu, como el cruce de los caminos, partían 4 calles hacia 4 lados de la ciudad, del casco antiguo. Así que en su tiempo pueden imaginar a esta cúpula con los joyeros en cada puerta. Del siglo XVI, la cúpula de los joyeros. Y nada más a pasar la cúpula, aquí encontramos ahora 2 madrasas. En una de ellas también se ve el nido de cigüeñas. Se ve el nido de cigüeñas.
esta ciudad en su tiempo tenía más de 100 estanques. Tenía más de 100 estanques por ser un oasis. Por la misma razón, aquí había muchísimas cigüeñas. Pero a principios del siglo XX, agua de esos estanques era tan sucia, que aparecieron muchas enfermedades, sobre todo enfermedades contagiosas. La esperanza de la vida de los locales era unos 30-40 años. Por la misma razón, por el orden del Moscú, decidieron a secar a todos los estanques, taparlos con la tierra, arena, canalizar de nuevo a toda la ciudad. Bueno, la esperanza de la vida en la zona se mejoró. En los años 90, cuando Uzbekistán se independizó, era como 63 años. Y hoy día es 73, 75. Es decir, en los años de la independencia, la sanidad en la zona también se mejoró mucho. Así que son dos madrasas y la plaza se llama Kosh, porque aquí, como vemos, una construcción está frente de la otra. Por un lado, la madrasa de Abdulaziz Khan del siglo XVII. Por otro lado, la madrasa de Ulugbek. Ulugbek era un científico importantísimo de la historia. Es un científico que calculó el año solar de 365 días y solo se equivocó en un minuto. Estamos hablando del siglo XV. Es el mismo nieto del Tamerlán, del gran emperador. Cuando estaban siguiendo con las obras de esta construcción, siempre se dirigían al rey con la misma pregunta, es el siglo XV. Le preguntaban, ¿quién sería el director de esta madrasa? ¿Quién sería el director de esta madrasa? Ulugbek en aquel momento, sin decirles, sin responderles nada. Al final del día, cuando llegó aquí a inaugurarla, de repente se dirigieron al rey con la misma pregunta. Y Ulugbek les contestó, una persona que podría responder a todas mis preguntas y aclarar todas mis dudas. En este momento todo el mundo se quedó callado porque era un gran científico. Simplemente un obrero que está acabando ya esas las mayólicas y mosaicos que se ve sobre su fachada. Era un hombre tan valiente por poder decir al rey que él podría hacerlo. Y el día siguiente le lavaron, le vistieron y después de tener una charla con el rey, él fue convertido en el director de esa misma madrasa. Es que ser director de esa madrasa era muy importante en su tiempo. No es simplemente ganar toda la confianza del rey, igual controlar a todos los impuestos, hasta a todas las caravanas que se circulaban por la gran ruta de la seda. Así que simplemente un obrero lo consiguió. Pero a la vez, esa leyenda nos muestra cómo era este científico y al mismo tiempo el rey del siglo XV. Madrasas eran súper cómodas al estilo de dúplex. Dicen que a los estudiantes daba gusto vivir y estudiar en esas universidades de aquellas épocas. Bukhara es un casco antiguo y además es una ciudad muy monumental. Y el casco antiguo en su centro tiene un estanque. Ahora vamos a acercarnos hacia el estanque donde se encuentran toda clase de los restaurantes, donde están casi todos los hoteles. Es la parte además más animada de la ciudad. Por todos lados se ven los monumentos, todo es patrimonio de la humanidad, herencia mundial de UNESCO. Por ejemplo, este en su tiempo era el mercado cubierto, que se llama Tim, y también es del siglo XVI.
Bien, ahí en el fondo también se ve otra cúpula. Es una cúpula comercial, también una construcción del siglo XVI, donde en su tiempo vendían los libros y los gorros. Así que Bukhara era el centro de la gran ruta de la seda. Por la misma razón, esta ciudad se floreció y se desarrolló tanto. Así que vamos a pasar a la cúpula, que la conocen como la segunda. Está todavía más céntrica, por comunicar los dos cascos antiguos de la ciudad. Como vemos, casi ninguna mujer lleva pañuelo. En Uzbekistán se lo lleva más por la tradición. Las mujeres aquí tienen toda la libertad. No hay poligamia. Tampoco se casan tanto por la religión. Siempre podemos tener solo una. Así que ya estamos ya más hacia el centro. Es la parte ya, como lo he comentado antes, de los hoteles y de los restaurantes. Todo se encuentra alrededor del estanque. Así que vemos todo que está iluminado. Y aquí hay una construcción igual muy interesante, que voy a solo mostrarles a su fachada porque es original. Es una de las mezquitas además más antiguas de la ciudad. Es una de las, además, de las primeras mezquitas de la ciudad, que se llama Magokia Tori, significa la sombra de la luna. Porque fue construido sobre un templo de los zoroástricos. Es decir, la base de esta mezquita es un templo de los zoroástricos. Y vemos que hay un desnivel en algún sentido. Unas construcciones están más altos, otros más bajos. Ahí en el fondo se ven los restos de caravansarais, los restos de los baños turcos. Ahí otra cúpula, que es la cúpula comercial también del siglo XVI, pero era ya de cambistas en algún sentido, los primeros bancos de la zona. Y hablando sobre el desnivel que tiene la ciudad de Bukhara, es lo que nos muestra que es una ciudad que tenía una vida y que se floreció continuamente en todo el tiempo, en todos los siglos. Por la misma razón hay esa clase de desnivel. Por ejemplo, esta mezquita es el siglo XI-XII. Los restos de los baños, siglo XIII-XIV. Aquí hay cúpula del siglo XVI. Y yo estoy en el siglo XX en algún sentido. Y ahora vamos a seguir hacia el estanque. Hoy día, esta mezquita, que se llama Magokia Tori, está convertida en un museo de alfombras. Aquí pueden encontrar los restos de un caravansaray. La cúpula comercial del siglo XVI, de cambistas.
Espero que el recorrido les esté gustando. Espero que se animen a viajar, a descubrir a esta ciudad. Y mi nombre es Musafar. Y saben que trabajo para Eternautas. Y es un canal también que tiene unos 1000 años, que se llama Canal Shahrut. Tiene la vida esta ciudad, no solamente los monumentos, todo estaba bien montado y organizado en aquellas épocas. Estas eran en algún sentido los bancos de aquella época. Y aquí se encontraba en algún sentido el centro administrativo de las ventas de Bukhara. Es decir, cualquier persona antes de empezar a vender o comprar deberían pasar toda clase de los registros, avisar qué quiere vender, a qué precio, qué calidad, qué cantidad. Y según lo que vendía pagaba los impuestos. Todo estaba controlado en el centro de la gran ruta de la seda. Es la plaza donde estamos acercándonos ahora, la plaza que se llama Labi House, una plaza acogedora donde se unen también los locales, sobre todo para pasar la tarde. Aquí también se encuentra una construcción, es del siglo XVI, que se llama Jonaco de Noder Devonbigi. Jonaco también es una construcción interesante por su forma de ser. Es la casa para los derviches. Bukhara es uno de los puntos más importantes del mundo en el sentido del sufismo. Además hay un complejo de Bahauddin Naqshbandi, que es uno de los complejos también muy importantes. El complejo del fundador de una de las ramas más importantes del sufismo. Hay toda clase de ramas del sufismo en el mundo. Son los mismos derviches. Algunas ramas sí que les suena seguro, por ejemplo, Rumiyat, lo de los bailarines turcos. Hoy día son los hombres, es decir, actores altos, guapos. Pero en su tiempo sí que había una rama del sufismo de dar tantas vueltas, meditar y llegar a una perfección como encontrarse con la imagen del Dios. Y la diferencia de sufís locales, de los derviches locales de las zonas de Bukhara, ellos llegaban a esa perfección de encontrarse con la imagen del Dios en general, estudiando y viajando. Y algunos trabajando. Y es el estanque Labi House. Que también tiene unas cuantas madrasas a sus alrededores, tiene restaurantes
la fachada del Jónaco del siglo XVI, de lo que ya hemos hablado. Ahora voy a pasar por otro lado del estanque también para que tengas esas vistas. Así que la Plaza Levy House con el restaurante tan animado. Y por otro lado tenemos la fachada de la madrasa de Noder Devon Bigi. Fue construido por el mismo gobernador, que es del Jónaco, que está por otro lado del estanque. Claro que en tan poco tiempo no nos da para conocer todo. Simplemente este recorrido pequeño en algún sentido, el viaje virtual está hecho simplemente para que hagan la idea sobre esta ciudad que se llama Bukhara. Una de las ciudades más importantes en toda la historia humana. Recuerdo que era el centro de la gran ruta de la seda, era el centro de zoroástricos, era el centro islámico, la ciudad de los científicos. De aquí eran casi todos los teólogos y también científicos como Avicena. Aunque tiene oficialmente 2500 años, para nosotros es una ciudad que tiene más de 3500 años. Bueno, así que voy a finalizar este viaje virtual que hemos realizado por la ciudad de Bukhara y les digo que nunca dejen de soñar y viajar, porque al final son las cosas más importantes que podemos hacer en esta vida. Muchísimas gracias por la atención que han prestado, muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Gracias.